antígeno y ha pasado algo más, ¿no? Ve, complejo mayor. Y ese complejo presenta el antígeno, ¿no? Entonces, bueno, han dicho ahí hay una serie de mediadores, hay sustancias, etcétera, etcétera. Listo, hasta ahí van los inmunólogos, ¿no? Y los del sistema nervioso, capos, ¿no? Todos los que estaban estudiando, ¿no? Los neurocirujanos, ¿no? Todos los que veían el sistema nervioso. Ay, no, pero qué belleza, ¿no? Son puros neurotransmisores, sí, son sustancias químicas, ¿no? Entonces, a ver, veremos, parece que existen mecanismos específicos, que la sinapsis, que las neuronas, todo eso. Bueno, entonces cada cual en su campo tratando de desarrollar aisladamente cada uno de estos sistemas, hasta que hace unos años atrás les ha costado coincidir y darse cuenta de que estos sistemas tienen muchas cosas en común. ¿No? Tal vez con el tiempo podamos decir, no, para el sistema nervioso era un neurotransmisor, pero para el sistema inmune es una interleucina. Y para el sistema endocrino lo estamos haciendo como hormona, ¿no? Pero resulta que son esos mensajeros químicos que están interaccionando con esos sistemas, que están cumpliendo funciones y que no solamente están actuando así, ¿no? Específicamente en un sistema, sino que se están relacionando con otros. Entonces, ustedes pueden ver ahí todo lo que está el sistema nervioso central, si pueden ver aquí arriba, ¿no? Que está todo dentro del cerebro con todo lo que involucra los neuropéptidos, los neurotransmisores, y estos van a dar señales de estimulación de inhibición a lo que es el hipotálamo. ¿No ve? El hipotálamo va a producir otra serie de hormonas que va a actuar directamente sobre la hipófisis, ¿no? Y estas hormonas van a actuar directamente en las gónadas, ¿no? Y hablando de lo que es el sistema o eje gonadal. Ahora es importante que estas neuronas, que es la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, ya se empieza a liberar desde la cuarta, quinta semana de gestación, miren, ¿no? Ya se empieza a liberar, ¿no? Y eso viene desde la placa olfatoria, ¿no? Ustedes con todo ese desarrollo a nivel embriológico. Entonces, esta GnRH va a actuar sobre la adenohipófisis. La hipófisis tiene dos partes, va a actuar sobre la adenohipófisis para que esta produzca ¿qué? Perdón, la LH y la FSH. La LH es la hormona luteinizante y la FSH la folículo estimulante. Entonces, estas dos hormonas de aquí van a permitir que las gónadas, ya sean masculinas o femeninas, produzcan todas esas hormonas sexuales que van a dar el desarrollo, los cambios, como dicen aquí, puberales, todas las características anatómicas, fisiológicas que van a diferenciar a varones de mujeres. Entonces, no está muy claro, borrosa la diapositiva. Bueno, entonces empezamos igual con el estímulo hormonal, la producción de la GnRH a nivel del hipotálamo. No se olviden que todos esos impulsos y esos mensajeros, nos voy a llamar así en general, mensajeros, van a llegar a todo lo que es la adenohipófisis y se va a producir lo que es la LH-FSH. Entonces, ambas, LH y FSH, van a actuar, ya sea en el ovario o en los testículos. Sí, en los testículos en los varones para producir testosterona y en los ovarios en las mujeres para producir estrógenos en realidad y progesterona. ¿Ya? Ahora, cuando ya se tiene la suficiente cantidad de estas hormonas en circulación, ¿qué es lo que pasa? Van a haber mecanismos de inhibición. Esta cantidad ya es suficiente, ya no necesitamos más, va a producir inhibición a nivel de la adenohipófisis e inhibición a nivel de lo que es el hipotálamo. Ahora, si es que se necesitara, ¿no es cierto? Entonces ya se da el mecanismo de retroalimentación positiva. Ahorita estamos viendo de retroalimentación negativa. Está la concentración adecuada, inhibe. No está la concentración adecuada, estimula. Estimula, estimula. Entonces, el eje gonadal va a ser el conjunto de hormonas proteicas y lipídicas que administran los órganos sexuales. Entonces, son gonadotrofinas porque actúan sobre los órganos sexuales. Entonces, la LH y la FSH son las gonadotrofinas. Manda la señal a la adenohipófisis, el hipotálamo, para producir, y secretar dos hormonas gonadotróficas, la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, teniendo como objetivo a las gónadas. Entonces, el perfil gonadal en mujeres va a ser
En mujeres, LH-FSH va a producir estradiol, progesterona y prolactina. Y en varones también va a producir LH, FSH, testosterona. Entonces, cuando hablamos de perfil gonadal masculino, veremos todas estas hormonas y cuando se trata del femenino, todas estas. Por favor, aquí anótense. Es importante también ver que no solamente ahora se dosifica lo que es la testosterona total, sino también se dosifica lo que es la testosterona libre. ¿Sí? Antes, hace años atrás, no había eso. En cambio, ahora con los últimos métodos, con los últimos ensayos, sí se puede hacer también la dosificación de testosterona libre. Y otra cosa que se tienen que anotar, aquí el E2 significa estradiol. ¿Ya? Para las mujeres lo que interesa es que los ovarios produzcan estrógenos. Los estrógenos son 3. La estrona, el estradiol y el estriol no conjugado. ¿De acuerdo? Estrona, estradiol y estriol no conjugado. Estrona y estriol, especialmente el estriol, se utiliza mucho, se va dosificando en mujeres embarazadas para ver todo lo que es la salud materno-fetal. ¿Ya? Que esa va a ser su tareita. Más adelante les voy a explicar, pero váyanse anotando, ¿sí? Entonces, para diferenciar estrona, estradiol y estriol no conjugado, el símbolo que se utiliza, la sigla, es E1, E2, E3. Entonces, el estradiol viene siendo el E2. Estrona E1 y estriol no conjugado E3. E1, E2, E3. No sé si tengo algo más aquí, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? Con lo que es la hipófisis y la hipotálamo hipófisis. Aquí están todas las glándulas representadas, tiroides, las paratiroideas que están aquí también en la tiroides, el timo, ¿no es cierto? Que es para la parte del sistema inmune. Estamos viendo suprarrenales, páncreas, el riñón, testículos y ovarios. Bueno, en cuanto a la síntesis de las hormonas sexuales, todas las hormonas sexuales van a partir de lo que es el colesterol. El colesterol, por una serie de enzimas que van a ir actuando, que no vamos a ir viendo una por una, solamente voy a ver lo más representativo, se va a convertir. Fíjense, por favor, de colesterol a pregnenolona. Esto gracias a una isomerasa deshidrogenasa se va a convertir en progesterona. Esta progesterona es otra hormona importante. Progesterona significa progestágeno. Esta hormona tiene que estar elevada en el momento de la gestación para que el producto, el bebé, llegue a término. Ahora, por otra serie de enzimas igual vamos a tener la androstenediona, que es muy importante también porque es precursora de lo que es la testosterona. Entonces es importante el accionar de estas enzimas. ¿Ve? Y si se fijan, de la androstenediona vamos a pasar a lo que es la estrona. Les decía, ¿no? Entonces, estrona, estradiol, estriol, que son estos tres que hacen los estrógenos. Estrona, estradiol y estriol. Cada uno con su función específica. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de aquí, chicas? El estradiol. ¿Ya? Les hablo a las mujeres. Los hombres también van a tener estrógenos, también van a tener estradiol, pero en cantidad más reducida. Nosotras las mujeres necesitamos el estradiol porque esta es la que nos va a dar los caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Ahora, fíjense, simplemente una hidroxilasa aromatasa es capaz de convertir la testosterona del varón en estradiol. Una hidroxilasa aromatasa. Le está aumentando aquí un hidroxilo y ya tenemos el cambio funcional completo y diferente de la testosterona, importante para los caracteres sexuales masculinos, va a cambiar a lo que es estradiol, importante para los caracteres sexuales femeninos. ¿Ya? Y bueno, tenemos esta otra que ya viene siendo como un derivado de la testosterona, la 16-hidrotestosterona, que ya no tiene, diremos, una función tan importante como esta. Ahora, otra hormona importante, la de hidroepiandrosterona, ya el DEAS que se llama.
esta que se produce también a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, de esta fácilmente va a pasar a androstenediona, a testosterona y de ahí a estradiol, ¿no? Entonces, por eso cuando las mujeres, anótense bien, las mujeres ya estamos en menopausia, los ovarios ya no van a funcionar, ¿no es cierto? Como era antes, ¿no? En una etapa fértil. Entonces, ¿quién va a proveer la mayor cantidad de estradiol que necesitamos? Va a ser el DEAS, de glándulas suprarrenales. Eso vamos a ver, Dios mediante, el siguiente sábado. Ya entonces no se olvide. Todas las hormonas derivadas de lo que es el colesterol. Y simplemente por la acción de algunas enzimas, estas enzimas súper importantes, van a hacer que la estructura de este colesterol cambie un poco y eso ya hace que las funciones estén bien definidas. ¿Cómo se transportan las hormonas sexuales? Principalmente por dos proteínas. La albúmina, ¿no? Porque es nuestra proteína estrella, ¿no? Es la que más en cantidad está en la sangre. Entonces, pues se va a fijar a las hormonas. Pero aparte, tenemos también las globulinas fijadoras de hormonas sexuales, conocidas como la SHBG, ¿ya? Anótense también, es súper importante esta proteína transportadora porque entra dentro del perfil que les decía, ¿no? Del perfil gonadal. Entonces ya no van a ser solamente las hormonas que van a corresponder al eje, sino también van a estar estas proteínas que es importante su determinación para ver alguna deficiencia, ¿de acuerdo? De hormonas sexuales en el torrente circulatorio. Entonces, a veces piden eje gonadal y aparte de lo que es testosterona o estradiol, dependiendo sea varón o mujer, entonces piden también la SHBG o el DEAS o nos piden también la androstenediona. ¿Sí? Entonces, no se olviden, voy a retroceder, entonces no se olviden. La dehidroepiandrosterona, DEAS, ¿ya? Y la androstenediona. Sí, la andros, nos piden bastante. Estas dos ya están como otros marcadores de lo que es el perfil del eje gonadal, ¿ya? Antes solamente era esto, testosterona, estradiol, y pare de contar, ¿no? Y bueno, LH, FSH, pero ahora se ha visto estas dos más, ¿no? Y bueno, la progesterona cuando se trata de embarazo. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de estas hormonas sexuales? ¿Ya? Esas hormonas sexuales no van a atravesar directamente la célula, la membrana celular y la membrana citoplasmática y la membrana nuclear, como lo hacían las hormonas tiroideas, ¿recuerdan? Las hormonas tiroideas, por eso su importancia, porque se entran directo, ¿no ven? Espero que recuerden el MIC8 que les decía, ¿no ven? Uno de los principales receptores y entra, ¿no es cierto? La T3, que es la biológicamente activa, entra directamente a esa membrana y actúa sobre el núcleo, sobre el DNA. Y ahí ejerce su función. ¿Sí? No necesitan nada más, o sea, tienen paso libre, son las reinas. Y esas, en cambio, estas hormonas sexuales sí necesitan ligarse a un receptor. Van a, como son liposolubles, van a atravesar la membrana citoplasmática, pero necesitan tener un receptor esteroideo a nivel del citoplasma principalmente. En otros casos se encuentra también a nivel del núcleo, como los estrógenos, como el estradiol. Pero en general, los receptores están a nivel citoplasmático. Entonces, este complejo hormona receptor se trasloca, entra al núcleo y va a ir a sitios específicos del DNA donde los va a regular. Entonces va a regular y le va a decir al DNA, tú tienes que transcribir tal secuencia, ¿no es cierto? Y esa transcripción luego se va a producir, se va a traducir en una traducción de este RNA mensajero para producir la proteína necesaria. ¿Ya? Entonces necesitan siempre su receptor intracitoplasmático. ¿Cuál va a ser el metabolismo de estas hormonas? Ya tenemos las hormonas, entonces, ¿qué va a pasar con el exceso cuando ya no las necesitamos, cuando ya van a tener ya su función, ya hicieron su función? Entonces, la mayor parte del metabolismo de los esteroides gonadales se produce en el hígado. Entonces, estas hormonas se hidrogenan o se deshidrogenan o se hidroxilan, ¿no? Y entonces le aumentan hidrógeno, le sacan hidrógeno, entonces le aumentan grupo oxidrilo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí la hormona ya no tiene su función, ¿no? Por otro lado,
El estradiol se convierte en el 2-metoxistrona estriol, entonces ahí se inhibe, ¿no? También como DEAs, como testosterona, se convierten en 17 cetoesteroides. Y la progesterona se conjuga con el ácido glucurónico, ¿ya? Esa progesterona, que habíamos dicho que era también una hormona importante. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales las hormonas ya no ejercen su función. Ahora, esos metabolitos, tras conjugarse con ácido glucurónico y volverse más solubles en agua, se eliminan por orina. Y entonces puede encontrarse también estas hormonas o estos sus metabolitos ya finales. Se encuentran en orina. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el eje gonadal masculino. Entonces, tenemos el hipotálamo, que va a secretar la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a actuar ¿sobre qué? Sobre la hipófisis. ¿Qué va a producir la hipófisis? La LH y la FSH. La LH va a actuar directamente sobre las células de Leydig. ¿Para qué? Para producir testosterona. ¿Sí? Eso es lo importante que quede claro y es lo mínimo y necesario que sepa. LH sobre células de Leydig y estas células producen ¿qué cosa? La testosterona. Ahorita las vamos a ver. La FSH va a actuar ¿sobre qué? Sobre las células de Sertoli. FSH, Sertoli, se van a acordar también la S de FSH con la S de Sertoli, y que va a producir la espermatogénesis. Sí, va a producir el esperma. Ahora, este testículo va a producir también lo que es la inhibina, que es una otra hormona que también entra dentro del perfil para el eje gonadal masculino. Y esta inhibina, bueno, se ha descubierto más en mujeres, ¿no? La inhibina y la activina, pero se ha visto un mejor mecanismo de acción, una mayor utilidad de esta inhibina en el eje gonadal masculino, porque realmente esta inhibina inhibe lo que es la hipófisis. ¿Ya? Ahora se las estudia, se las sigue estudiando como parte de investigación, pero inhibina y activina todavía no se las dosifica en laboratorio como hormonas con utilidad clínica. ¿Ya? Están ahí, se las reconoce, se las ha identificado, tienen una función importante, pero no se ha visto más, diremos, no tiene una utilidad clínica como las otras hormonas que les mencionaba antes. Entonces, aquí vemos, este es la gónada masculina, testículo. Empezamos con todo lo que son las células de Sertoli, ¿ya? Estas células de Sertoli van a producirse, van a tener diferentes estadios de diferenciación para llegar al final a producir los espermatozoides. Entonces, en estas células de Sertoli van a estar las espermátides iniciales, los espermatocitos secundarios, el espermatocito primario, la espermatogonia. Pasamos a lo que va a dar la meiosis en estos espermatocitos, luego la espermiogénesis inicial y ya tenemos lo que es la espermiogénesis avanzada, ya con la producción de los espermatozoides a nivel de las células de Sertoli. Y eso estaba dado por la FSH. Por otro lado, tenemos también dentro del testículo, gónada masculina, a las células intersticiales de Leydig. Y estas son las que van a producir lo que es la testosterona. Entonces, tanto las células de Leydig como tanto las hormonas, la LH como la FSH, van a actuar conjuntamente para producir la testosterona en las células de Leydig y los espermatozoides. Entonces, ¿cómo ocurre aquello? Empezamos con todo lo que es el hipotálamo, la hipófisis anterior, producción de LH, FSH. En el testículo, ¿qué es lo que está pasando en el testículo? Vamos a tener ahí nuestro órgano diana. Van a estar juntas, perdón, vamos a retroceder, como ustedes pueden ver, tanto las células de Leydig como las células de Sertoli. Células de Sertoli y células de Leydig. Por un lado, tiene que actuar la LH
sobre receptores que se encuentran en las células de Leydig. Estas células de Leydig van a producir lo que es la testosterona. También pueden producir parte de lo que es el estradiol. Lo importante es que esta testosterona se va a unir, todo esto dentro del testículo, a una proteína, que es la ABP, que es la proteína ligadora de andrógenos. Esta proteína se une a lo que es la testosterona, ¿sí? Y aquí es lo que va a producir a nivel de las células de Sertoli, ¿sí? La acción necesaria para que las células de Sertoli se activen y produzcan los receptores para que actúe la FSH. ¿Ya? Entonces, el ABP, esta proteína, ¿no es cierto? Más la 5-alfa de hidrotestosterona va a producir lo que son los espermatozoides. Y cuando ya tenemos suficiente cantidad, va a producir la inhibina para actuar e inhibir a lo que es la hipófisis. ¿Sí? Entonces van a actuar de esa manera. Primero, van a actuar estas, la LH sobre las células de Leydig, y va a permitir que se activen los receptores en las células de Sertoli para que actúe lo que es la FSH. ¿No? Entonces, este ciclo es sumamente importante. Entonces, la LH sobre las células de Leydig va a actuar sobre el colesterol para producir pregnenolona, progesterona 17, alfa hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona y bueno, ya la función de la testosterona que vamos a ver a continuación, que es tan importante para esos caracteres sexuales masculinos. Otra hormona importante para el caso de los varones, para este eje gonadal, es la determinación de la 17-hidroxiprogesterona. ¿Sí? Porque es como un paso intermedio importante de la progesterona a testosterona. ¿Ya? Entonces, antes solamente medíamos esto, testosterona. Luego se ha visto la importancia de la 17-hidroxi y ahora también de la androstenediona. Ahí están sus fórmulas químicas. Entonces, ¿qué hace la testosterona? Es una hormona esteroidea del grupo andrógeno. Es 10 veces mayor que la concentración en el plasma de adultos femeninos, o sea, hay más en los masculinos. El 90% de la testosterona circulante es segregada por las células de Leydig del testículo. Es una hormona lipofílica, el 98% se transporta unida a proteínas y se habla también de lo que es la testosterona biodisponible. Por eso ahora les decía que también ya hay el método para detectar la testosterona libre. Y como es tan importante que se transporte unida a proteínas, es por eso que dentro del perfil se ha aumentado lo que es la determinación de la SHBG. Tenemos ahí los rangos de laboratorio. En los hombres de 20 a 49 años, la testosterona va de 286 a 1510, con una mediana de 625. En el adulto, una mediana de 410, va de 200 a 810. ¿Ya? Como pueden ver, entonces es un rango bastante amplio de concentración. Sus unidades en nanogramos por decilitro, es alto. En cambio, para las mujeres es mucho más bajo. ¿Ya? Van a haber diferentes concentraciones, diferentes rangos, según la mujer se encuentre en fase folicular, pico ovulatorio, fase luteal, menopausia o esté tomando algún tipo de contracepción, anticonceptivos. Pero de todas maneras se mantiene en un rango, si se fijan, mucho más bajo. ¿Ya? Del adulto el rango más bajo, 200, pero de la mujer no llegamos ni a 120, ¿no? Entonces es baja la concentración de testosterona en mujeres. ¿Qué pasa con los niveles elevados de testosterona en mujeres? Se da el síndrome del ovario poliquístico, que es un tumor ovárico de la glándula adrenal, hiperplasia adrenocortical congénita, en varones con la testosterona elevada.
Se pueden dar tumores testiculares, tumores adrenales, productores de testosterona, uso de andrógenos, también conocidos como esteroides anabolizantes, ¿no es cierto? Eso hay que tener cuidado, ¿no? De algunos que van al gimnasio, ¿no? Y se inyectan a veces testosterona, ¿no? O toman en algún tipo de suplemento, hay que tener cuidado con esos esteroides anabolizantes. Pubertad precoz de causa desconocida en los chicos, hipertiroidismo, hiperplasia suprarrenal o adrenal congénita. ¿Sí? Eso puede producir el exceso de testosterona. Tumores principalmente. Niveles disminuidos de testosterona. En los varones, ¿no? Lo más importante, si hay disminución, va a haber un hipogonadismo, alteraciones pituitarias o hipotalámicas. Pituitaria también se conoce a la hipófisis, ¿ya? Glándula pituitaria o hipófisis. Enfermedades genéticas que causan una producción disminuida de testosterona en varones jóvenes, como el síndrome de Klinefelter, de Kallmann y de Prader-Willi, o insuficiencia testicular e infertilidad, como la distrofia miotónica, que es una forma de distrofia muscular. Alteraciones en la producción de testosterona debido a lesiones testiculares adquiridas, como por alcoholismo, por traumatismos o por enfermedades víricas como la parotiditis, ¿no? Entonces, los varoncitos ya saben, ¿no? La parte testicular, las gónadas masculinas son muy delicadas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de lesión, cuando hay mucha fiebre, ¿no? Y esa fiebre no baja, como ahí pueden ver la parotiditis, ¿no? Entonces, eso influye en las gónadas, ¿no? Entonces, hay que tener siempre precaución, todo con cuidado, todo con manejo médico. Todo eso hace que la testosterona pueda disminuir. Y la parte genética con esos síndromes ya mencionados. Para lo que es el eje gonadal femenino. Lo mismo, empezamos del hipotálamo, GnRH, hipófisis, FSH, LH, gónadas, y aquí que nos interesa que se produzcan lo que son los estrógenos. De igual manera, una buena concentración o exceso va a causar una retroalimentación negativa tanto en hipófisis como en hipotálamo. Entonces, el órgano diana, en este caso para el perfil o el eje gonadal femenino, van a ser los ovarios, que nos interesa que se produzcan todo lo que son los estrógenos y la progesterona. Sí. Ay, perdón. Ya. Los ovarios son estructuras ovales que se encuentran a los lados del útero, fijadas por medio del ligamento ovárico, constituidos por 3 subunidades endocrinamente activas: el folículo, el cuerpo lúteo y la médula. Estos producen estrógenos y progesterona. Los ovarios sintetizan y secretan distintas hormonas esteroides. Estrógenos, como habíamos visto, estrona, E2, estradiol y estriol. Son sustancias capaces de reproducir en la mujer las modificaciones uterinas propias de la fase de la proliferación. Producen también progesterona, que se produce durante la fase lútea, que inhibe la producción de LH y estimula la liberación de FSH. Inhibina actúa sobre las gonadotropinas hipofisiarias, suprimiendo la producción de FSH. Y activina estimula la producción de la FSH. Como les decía, tanto inhibina como activina se pensaba que tenía mayor utilidad clínica, ¿no? Hasta el momento no se ha encontrado y se ha visto más bien más acción de la inhibina en el eje gonadal masculino, que inhibe a lo que es la FSH. Entonces, de igual manera, en el ovario, para que se produzca lo que es la ovulación, vamos a tener diferentes estadios de maduración, así como era con la espermatogonia, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que es el espermatocito. Aquí empezamos con el folículo primordial, un folículo primario, secundario, folículo preovulatorio de Graf y el folículo de ovulación. Entonces, el ovocito primario, que viene siendo el folículo principal, el folículo primario y el secundario, que ya se caracteriza porque tiene mayor cantidad de células a su alrededor. Vamos a tener las células de la granulosa y las células de la teca. Entonces, todas estas células, si ustedes se fijan, va a recubrir a lo que es el ovocito. Este viene siendo el óvulo.
Ahora, aparte de esto, de la proliferación de células que se va a dar, tenemos también una parte que es un líquido, ¿ya? Que viene siendo el antro folicular, que esto es lo que se va a quedar, diremos, en varias mujeres cuando se tiene lo que es los ovarios poliquísticos. Por favor, un momentito. Ya. Entonces, cuando ya tenemos este folículo de Graf, entonces estamos hablando de un ovocito que ya es secundario. Aquí era primario, ¿no? Con pocas células a su alrededor, aquí ya un secundario. Y al final, vamos a ver, cuando ya se dé el pico de ovulación por acción del LH y del estradiol, entonces se va a poder eliminar este ovocito. Y este es el que va a ir por las trompas de falopio para ver si se encuentra con un espermatozoide para producir lo que es la fecundación. ¿Ya? Ahora, ¿qué partes son importantes, diremos, para el desarrollo aquí? Primero, la FSH, ¿no? La FSH es crucial porque va a ser este desarrollo, ¿no es cierto? Va a hacer que se desarrolle el folículo, ¿no? Y que veamos el mejor folículo para poderse producir la ovulación. Y el momento del boom, diremos, de la LH es en el preovulatorio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí actuaba bien todo lo que es FSH, pero cuando ya todo está maduro y está bien, empieza la LH, ¿no? Entonces, la LH es un pico bien importante que se da a nivel del organismo, ¿no? De la mujer, y eso está dado también por los estrógenos, ¿no? Del ovario. Entonces, ahí es lo que se produce la ovulación. ¿Cuál es la acción de los estrógenos? En el cerebro ayuda a mantener la temperatura corporal, puede retrasar la pérdida de la memoria, ayuda a regular las partes del cerebro que preparan el cuerpo para su desarrollo sexual y reproductivo. En el corazón y en el hígado el estrógeno aumenta la producción del colesterol del hígado. De este modo reduce la acumulación de placa en las arterias coronarias. En el ovario, el estrógeno o los estrógenos en realidad estimulan la maduración de los ovarios, estimulan el comienzo de los ciclos menstruales en las mujeres. En las mamas, estimulan el desarrollo de las mamas en la pubertad y preparan a las glándulas para la producción de la leche al futuro. En el útero, el estrógeno estimula la maduración del útero y ayuda a preparar al útero para nutrir al feto en desarrollo. En el hueso, el estrógeno o los estrógenos ayudan a preservar la densidad del hueso, por eso es tan importante también el metabolismo del calcio, ¿no? Que va bien ligado a todo lo que es el eje gonadal por la acción de los estrógenos, ¿no? Cuando baja el estrógeno, entonces disminuye lo que son la hormona paratiroidea y eso hace que el calcio también disminuya a nivel de huesos. En la vagina, los estrógenos estimulan la maduración de la vagina, ayuda a mantener el revestimiento de la vagina lubricado y grueso, ¿no? Por eso es tan importante, por eso les decía, como mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos. Ahora pasamos a lo que es el ciclo ovárico, fase menstrual o ciclo sexual femenino. Entonces vamos a tener como primero la fase hemorrágica en la que aparece el sangrado menstrual, llamado comúnmente la regla o el periodo. En la fase folicular, la cual está caracterizada por las altas concentraciones de estrógenos. En la fase ovulatoria, la cual provoca el fenómeno de la ovulación. Y en la fase lútea o posovulatoria, donde las concentraciones altas de la progesterona preparan el organismo de la mujer para una posible plantación y posterior embarazo. Entonces aquí tenemos, ay, perdón, voy a retroceder. Como habían visto, no solamente es la fase menstrual o el ciclo menstrual como se conocía antes, ahora también se lo conoce como ciclo ovárico, ¿no? Porque esto de ciclo menstrual es como si solamente estuviera el útero, ¿no es cierto?, funcionando, pero no va a pasar, no va a ser ese sangrado si no hay un antes y un después, ¿no es cierto? Y ese antes y después está dado por todo lo que es el ciclo ovárico. Entonces ahora ya se conoce más como ciclo sexual femenino, porque ya intervienen más cosas. No, no solamente el ciclo menstrual como era antes, ¿no? Antes veíamos esto a ciclo menstrual, ¿no? Entonces ahora ya vemos que ya es ciclo sexual femenino. Entonces vamos a empezar con esta tablita. Nos regimos con un periodo, diremos, estándar de 28 días, del 1 al 28, pero nosotros vemos que esto puede variar.
¿no? Pueden ser ciclos de 25 días, de 20 días, ¿no? Inclusive hasta 15, ¿no? Sí, a veces hay mujeres que tienen sus ciclos bien cortos y hay otras que tienen de 30 a 35 días. Entonces, por eso es que la mujer tiene que conocer bien su cuerpo, mejor si se anotan, chicas, en un calendario, para que sepan, ¿no es cierto?, cada cuánto les tiene que venir su periodo y para poder ver, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a la mitad del ciclo, lo que es la ovulación, ¿no? Y esto no solamente, ¿no?, para que se dé un embarazo, para prevenir un embarazo, sino también para ver que estos ciclos sean regulares, porque eso quiere decir que las hormonas están actuando bien. Ahora hay mucho desequilibrio, ¿no? O sea, muchísimo, y en personas jóvenes. Antes yo cuando estaba en el laboratorio, se veía, ¿no?, que venían las mujeres, los médicos les pedían las pruebas de laboratorio a las mujeres y eran ya mujeres en premenopausia, no ven climaterio, no sé, que ya estaban bordeando los 45 años, que ya estaban, ¿no?, por los 60, ¿no?, para algún control o algo. Pero ahora yo veo que esta semana, por ejemplo, nos ha alarmado porque eran muchachas jóvenes, ¿no? Unas de 29, de 30, de 32, de 36 años, ¿no? Entonces ya con alteraciones en el ciclo. Entonces es importante que ustedes vayan viendo eso, ¿no? Que sea lo más regular posible. Y el estrés, ya saben, ¿no? O sea, decíamos que el hipotálamo recibía todo del entorno y que es lo que más recibe el estrés, ¿no? Y eso es lo que desregula esto, ¿no? Estos ejes. Entonces, por favor. Eh, Vemos también que la temperatura es importante, ¿no? Porque la temperatura va a variar, ¿no? De un 36,4 a un 36,7, ¿no? Y cuando están ya en la ovulación, fíjense, incrementa esa temperatura corporal basal, ¿no? Yo les digo también a las chicas, siempre les explico, hasta en esta parte, ¿no? De la parte ovulatoria se sienten más bonitas, ¿no? Nos miramos al espejo y nos decimos, qué bien, qué lindas estamos hoy, ¿no? Precisamente porque son las hormonas que están actuando. Entonces les decía, partimos de un ciclo, digamos, ideal de 28 días, ¿no? Que no tiene que ser la regla general para todos. En el ciclo 14, en el número 7, del día en el 14, perdón, ya sería la mitad del ciclo de la ovulación. Del 1 al 7 más o menos sería una primera parte de la fase folicular y del 7 al 14 una segunda parte de la fase folicular. Lo mismo aquí de la fase lútea, del 14 al 21 una primera fase y del 21 al 28 otra fase lútea, ¿ya? No nos compliquemos, solamente se habla aquí de fase folicular y de fase lútea, ¿sí? En la interpretación, ya que hacen los endocrinólogos, entonces cuando vengan al laboratorio ahí van a ver que nosotros también manejamos, para ellos es súper importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque piden a las pacientes del 1 al 4 día, ya que se hagan la determinación de hormonas. Algunos dicen el sexto, el séptimo día, ¿sí? Porque aquí están factores, ¿no?, importantes que le está pasando a la persona para poder controlar, ¿no es cierto?, este ciclo. O sea, si las hormonas no están bien aquí, en estos primeros días, entonces esto otro ya no va a funcionar, ¿no? Pero eso ya lo ven los especialistas. A nosotros lo que nos interesa, y eso también, ¿no ven? Nos dicen a veces ciclo preovulatorio, ¿no veo? Posovulatorio piden, ¿no? Entonces, a veces quieren los días más certeros posibles, ¿no? Principalmente cuando hay mujeres que están buscando embarazo, ¿no? Con esos 3 días, ¿no ve? De la ventana para el embarazo. Bueno, pero ahorita no nos compliquemos. Lo importante es que antes del día 14, fase folicular. ¿Quién actúa? FSH. Después del día 14, ¿quién actúa? LH. ¿Y qué es? Fase lútea. Ya, así facilito. Entonces, la temperatura habíamos visto que se incrementa. ¿Y cuáles son las hormonas que intervienen aquí? Pues la que habíamos visto, FSH, LH. Si ustedes se fijan entre la celeste y la rosada, van a poder ver que hay variación, fíjense, ojalá que alcancen a ver, por favor. Van a ver que el FSH y LH hay variación, pero no hay mucha, fíjense. Por eso hablamos que las relaciones 1-1. Si en este periodo la LH, eso vamos a ver también en la parte práctica, si la LH, diríamos, nos ha dado 5, la FSH va a ser 4 o 6. Ya esa es relación, mejor si es 5. Sí, esa relación 1-1 que es súper importante. Cuando no hay esa relación 1-1, porque yo sé que hay alguien despierto en este momento y que va a decir, no, doctora, y si no hay, entonces ya estamos hablando de algún problema endocrinológico de las hormonas. ¿Sí? Por eso es que les decía en esa partecita, ¿no ve? Aquí sí todo es lo que a veces los médicos nos piden siempre. No, tiene que ser en el 4 día, en el 5.º día, no después de su periodo. ¿No ve? O sea, ha menstruado viernes, ya, entonces sábado, domingo, el lunes ya me tiene que estar haciendo la determinación.
Sí, hay algunos que son bien estrictos. Bueno, ¿dónde es donde hay más variación? Es en el preovulatorio, en el día 14. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el LH se da un pico. Uy, el LH aumenta. ¿Ya? Pero fíjense, por favor, ¿quiénes han aumentado antes los estrógenos? El plomito. Han aumentado antes. Principalmente, ¿cuál de los estrógenos? El estradiol, E2. Este es el que incrementa más. Y como este, fíjense, está subiendo, 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 va a llegar a un pico, ¿no es cierto? Y ese pico lo aprovecha el LH, ¿no? Y estos dos picos que hacen la ovulación, ahí es donde se produce la ovulación. Luego, fíjense, los estrógenos bajan, bajan, bajan. Y aquí es donde estamos deprimidas, ¿no ve las mujeres? Aquí estamos, no, no, qué fea me siento, ¿no ve? No tengo ganas de nada, ¿no ves? ¿Ves? Ha bajado los estrógenos, ¿sí? Pero es un periodo nomás, luego otra vez un poquito de piquito para ver si hay embarazo aquí. No hay embarazo, qué pena, ¿no ve? La progesterona ya se estaba, ¿no? Preparando, ya se estaba preparando. Entonces aquí su pico. Pico de progesterona, pico de lo que es estradiol. Entonces no ha habido embarazo, listo, las dos bajan, ¿ya? Y otra vez se da, ¿no? Otra vez se da el ciclo, otra vez se da el ciclo. Bueno, ¿qué había pasado con el ciclo ovárico? Con el ovario, lo que hemos visto anteriormente, tenemos ahí el ovocito, el óvulo, entonces aquí es donde se elimina. Por favor, escúchenme. ¿Qué pasa con las células que están alrededor? ¿Se eliminan? No. Todas las células que estaban aquí, ay, bien, atrás he visto. Todas estas células, miren, son muchas. ¿Cómo el organismo las va a eliminar nomás? Si tanto los ha costado crecer, ¿no ve? Tan lindas están, tan bonitas. Aquí se han hecho un montón. Y aquí están. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas se convierten en lo que es el cuerpo lúteo. Ya el óvulo ya no está, si se fijan, pero la célula se mantiene. Y estas células son las que van a producir la progesterona. Siguen estas células, ¿ya? Aquí también lo podemos ver, ¿no? El cuerpo lúteo, o sea, se convierte en cuerpo amarillo. Y luego de un tiempo en el cuerpo albigans, cuerpo blanco. Y esto otra vez se absorbe. Son células tan importantes que no se desechan. En el organismo nada está por demás, ni por defecto, ni por exceso. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Se utiliza lo mínimo necesario, o sea, no lo mínimo, lo necesario, lo que se necesita. Van a estar las hormonas tiroideas, ¿cuántas se van a producir? Lo que el cuerpo necesita, ¿no es cierto? ¿Cuánto DLH voy a producir? Lo que el cuerpo necesita. Aquí no necesitaba tanto, ni aquí, pero aquí sí necesita, porque necesita que se dé la ovulación. Entonces, estas células se mantienen. Cuidado, les voy a preguntar en el examen y en las prácticas los que vengan, ¿ya? Cuidado, me digan, no, sí, en la menstruación se elimina. No se elimina. Se convierten en cuerpo lúteo y en cuerpo albicans. ¿Y qué había pasado a nivel del útero en la menstruación? No veo, mucha se llena de sangre, ¿no es cierto? Todo eso, todo lo que ha proliferado el endometrio, lo que ven aquí, porque hay una proliferación muy grande, se elimina. Y otra vez viene, ¿no es cierto? Viene la ovulación y otra vez. ¿No? ¿Y por qué va a haber mayor cantidad aquí de endometrio? Que es una hiperplasia, pero benigna, ¿no ve? A nivel del endometrio. ¿Por qué? Porque si va a haber embarazo, entonces tiene que haber el colchoncito, ¿no ve? Para que esté el producto, ¿sí? Entonces, por eso es. Bueno, aquí, esta les pongo que es igual que esta, pero ¿qué me interesa aquí? Los dibujitos, se ve más bonito con color, la temperatura, aquí están bien las hormonas y aquí se diferencia, aquí estaban todas juntas, ¿no ven? Todo en bola. En cambio, aquí están separadas. Aquí está todo lo que es la LH, el FSH, aquí está el estradiol y la progesterona. O sea, más clarito imposible, ¿no ven? Entonces, el estradiol aumenta, aumenta, aumenta y luego baja. Qué pena. Y la progesterona estaba baja, baja, aumenta. No ha habido embarazo, disminuye. Y aquí está esto, ¿no? Que les decía del 1 al 4, ¿no? Donde está la menstruación y donde, bueno, los médicos ahora ya están más estrictos a veces en pedirle a la paciente, ¿no? Que sea en estos días. Y bueno, aquí la menstruación y todo lo que pasa en el útero. Sigamos. Entonces, ciclo menstrual, la hormona, el FSH, el LH, su accionar súper importante, ¿no? Y nuevamente aquí para que vean que se da la ovulación y fíjense, tiene que atravesar todavía el pobre óvulo, ¿no ven? Tiene que ir de lo que es aquí el ovario, tiene que ir a estas partes, vellosidades de la trompa de falopio para entrar, fíjense, para entrar a todo lo que es por aquí, por aquí.
¿no ve? Aquí es donde se tiene que encontrar con algún espermatozoide y luego llega al útero y aquí se va a anidar. ¿Qué es la FSH? En mujeres se solicita junto con otras hormonas como el LH, estradiol, progesterona para el estudio de la fertilidad. También ayuda a determinar las causas de irregularidades en el ciclo menstrual o sangrados. Estudio de quistes ováricos, menopausia, alteraciones en el periodo. Una FSH alta unida a un bajo nivel de estradiol es una falla ovárica primaria. Una FSH alta unida a un bajo nivel de estradiol es una falla ovárica primaria. ¿Sí? O sea, el FSH le está bombardeando, pero el ovario no funciona. En hombres, las alteraciones pueden ser como alteraciones en hipófisis, ¿no? Y también se lo ve como estudio de la fertilidad. Esta es la folículo estimulante o la FSH, su estructura química y bueno, ¿no? Los valores. En hombres van a ver que está bajo, ¿no? De 0,7 a 11. Y en mujeres, si se fijan aquí, lo más importante, la FSH, su determinación en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Que realmente es bien alto el valor. Miren, hasta 153 puede llegar, ¿sí? Entonces, la FSH es un marcador de menopausia. Está elevada. Niveles elevados se da en envejecimiento ovárico a medida que la mujer avanza en edad, la reserva ovárica disminuye, haciendo más dificultosa la ovulación. Entonces, es una característica de menopausia o en mujer joven de alteración en la hipófisis, ¿no? Pero para ver si hay alteración en la hipófisis, no solamente es FSH, la alterada, ¿no? Tendría también que estar alterada la LH y la TSH. ¿No? Entonces, a veces piden ambos ejes, ¿no? Eje tiroideo y eje gonadal. Ahora, otra hormona que se ha aumentado aquí para el perfil del eje gonadal es la hormona antimulleriana. Esa hormona antimulleriana muy importante porque nos dice la reserva ovárica. Muchas mujeres jóvenes que quieren embarazarse, los médicos les piden, váyase a hacer hormona antimulleriana, señora. Y ahí vemos, ¿no? Si la hormona está alta, creo que es hasta 5, ay, mal no recuerdo, entonces está bien. Niveles bajos de FSH. Por un defecto congénito o adquirido donde la ausencia de producción de FSH hace que no se produzca ovulación. En hombres puede llevar a un conteo espermático inferior a los valores normales. LH. Su estructura química en hombres, como pueden ver, está bajo y lo mismo en mujeres. Hay mucha variación en los rangos de referencia según en qué fase del ciclo sexual se encuentre. LH, niveles elevados puede verse en niños con pubertad prematura, hipogonadismo, menopausia, insuficiencia ovárica, ovarios poliquísticos, síndrome de Turner. Niveles bajos de LH como el hipopituitarismo, deficiencia de gonadotropina, terapias de supresión gonadal. Entonces, aquí está por si acaso lo que es el síndrome de Turner, que caracteriza a las mujeres, van a tener talla baja, o sea, lo más característico de esto es que no tienen cuello. Ya ese es el síndrome de Turner. O sea, son bajitas y la cabecita, diremos, está bien pegada a los hombros. Ya no tiene mucho cuellito. Tórax ancho, aureolas bien separadas, ¿no? De las mamas, poco desarrolladas. Hay una serie de signos y síntomas como ustedes pueden ver. Lo más característico es la ausencia de menstruación, ¿no? Son mujeres, son niñas, pero no tienen menstruación. El síndrome de Turner es, o sea, obviamente va a ser esterilidad, no van a poder reproducirse y es porque tienen solamente un cromosoma X las mujeres, ¿no? Normalmente deberíamos tener XX y esta solamente tiene X. En cuanto al síndrome de Klinefelter en varones, que tiene no solamente es XY, sino es XXY. Sí, entonces igual, también es con esterilidad. Estradiol. El estradiol es una hormona esteroide sexual femenina. Se analiza para verificar la función de los ovarios y las glándulas suprarrenales, madurez sexual de la mujer y estudiar problemas de fertilidad o menopausia. Durante la menopausia, los niveles de estradiol disminuyen. El reemplazo de esta hormona alivia sus síntomas, tales como sofocos y osteoporosis, ¿no? Medición de otras hormonas femeninas, tales como FSH, LH y prolactina, también tienen que ser, ¿no ve? Dentro de todo lo que es el perfil. Una sola hormona no nos dice mucho, ¿no? Por eso se hablan de perfiles, por eso se hablan de ejes, porque se tiene que ver la relación entre ellas. Yo les digo siempre a los chicos, aquí las hormonas dialogan,
no hablan entre ellas. Entonces, solitas no podemos determinar. Ahora, hay que tener cuidado con esta parte que dice que se da, ¿no? El estradiol como una hormona, hormonas de reemplazo para la menopausia, ¿no? Para el inicio, en realidad, de la menopausia, ¿no? Para el climaterio, porque las mujeres sufren de muchos sofocos, ¿ya? Y también para prevenir lo que es la osteoporosis, como les decía, con disminución de la PTH. Pero hay que tener cuidado porque un exceso de estradiol también puede producir cáncer de mama. Entonces, esta terapia sustitutiva hay que manejarla con pinzas, igual los médicos especialistas lo ven. No es así nomás dar hormonas, ¿no? Igual del estradiol, como pueden ver, es de no detectable a 54 en los hombres, o sea, es bien bajito y los valores van siendo diferentes en las mujeres. Lo que más nos interesa es en el pico ovulatorio, ¿no? Donde está la mayor concentración de estradiol. Entonces, los niveles elevados de estradiol quiere decir que hay un tumor, ¿no? Si las otras hormonas están bien. Niveles bajos quiere decir una FSH alta junto con un bajo nivel de estradiol indica un fallo ovárico primario. Si tanto la LH como la FSH como la LH como el estradiol están bajos, puede tratarse de un hipogonadismo hipogonadotrofo. Y también podrían significar síndrome de Turner. La progesterona, también conocida como la P4. Es una hormona esteroidea de 21 átomos de carbono involucrada en el ciclo menstrual femenino. Es la más grandecita, la progesterona. Y es bien importante en todo lo que es el embarazo y la embriogénesis, ¿ya? Tiene su utilidad. Ya. En pacientes con síntomas como dolor abdominal y sangrado que sugieren embarazo ectópico o aborto. ¿Ya? Entonces, en esos casos se tiene que hacer la progesterona. Para monitorear la eficacia del tratamiento de la progesterona en mujeres que la necesitan para mantener el embarazo también. Ya se les puede dar progesterona. Cuando una mujer no embarazada tiene menstruaciones anormales, también se les da, ¿no? Progesterona. Esos son pues el tratamiento que se les da, ¿no? A los que tienen igual ovario poliquístico. También para conocer la causa de infertilidad, la falta de ovulación, facilitar el diagnóstico del embarazo ectópico o aborto, monitorear el embarazo y ayudar en el diagnóstico de menstruaciones anormales. También para el diagnóstico de tumores productores de progesterona. Entonces es importante su determinación. Este es la estructura química, en nombre es igual, como pueden ver, de no detectable a 0,75, ¿no? Está bien, aquí sí es bien poquito, ¿no? Bien baja la concentración. Y también, ¿no? Va cambiando los rangos de referencia según en qué parte del ciclo sexual se encuentra la mujer. De aquí nos llama la atención, ¿no? Que en fase luteal siempre se encuentra un poquito más, ¿no es cierto? Porque hemos visto, ¿no? Que sí se encontraba aumentada. Niveles elevados de progesterona en tumores, embarazo gemelar, en tumores adrenales y ováricos, en hiperplasia, en carcinoma y fármacos también que pueden aumentar, como el clomifeno, mifepristona, tamoxifeno y la pregnanidiona, que pueden aumentar a la progesterona. Los disminuidos. Ejercicio posparto, tumores, vegetarismo, si toman anticoagulante como leparina, edad, menopausia, en fase lútea corta, en anovulación, en hipogonadismo, en amenaza de aborto, en cirrosis hepática, en convulsiones, en aborto espontáneo, muchos. Los fármacos que disminuyen, ampicilinas, ciproterona, danazol, etilina estradiol, anticonceptivos orales, etc. La prolactina. Es un péptido secretado por las células lactotropas de la adenohipófisis. Estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, estimula la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Los niveles de prolactina se pueden elevar de forma transitoria o permanente y produce falta de sueño, el embarazo, la lactancia, masajeo mamario, hipoglucemia, el ejercicio excesivo, ¿no? Entonces, todo eso puede ser que eleve la prolactina. La prolactina es también considerada ahora hormona de estrés crónico. ¿Ya? También tenemos casos, ¿no? Hay personas que, diremos, no pueden dormir bien, tienen estos sus periodos irregulares, ¿no? Etcétera, etcétera. No, muchos
muchas características que reportan estos pacientes que nos llegan, ¿no? Nosotros mediante las derivaciones y lo que dice como diagnóstico presuntivo el médico, por eso sabemos, y nos piden la dosificación de prolactina, ¿no? Y en muchos casos está alta. Entonces, realmente cuando está súper, súper alta, que hay casos, se trata ya de un adenoma, no a nivel de hipófisis. ¿Sí? Entonces eso también hay que ver y eso, bueno, ya lo ve el médico, ¿no? Pero esto, entonces la prolactina va a producir esta falta de sueño, la lactancia, el masajeo mamario, la hipoglucemia, todo eso hace que se eleve un poquitito la prolactina. Bueno, en mujeres pueden ver ustedes que según el ciclo sexual va a haber variación. En varones está baja, ¿no? En mujeres va a haber esta variación, pero lo que más interesa de esta hormona prolactina es cuando la mujer está embarazada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser los valores, ¿no es cierto? En el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿no? Que es donde llega a su máxima concentración. Y bueno, en la menopausia que tiene que bajar. La prolactina se solicita tras la aparición de varios síntomas como galactorrea, menstruaciones irregulares o ausentes, sospecha de tumor hipoficiario, lo que les decía, que es lo más común, infertilidad e impotencia, ginecomastia en hombres, infertilidad y disminución del deseo sexual en mujeres. Eso es para los síntomas que ya tiene. Cuando son niveles elevados, se ve tumor, hipotiroidismo, puede ser en SOP, que es síndrome de ovario poliquístico, enfermedades renales, déficit dopaminérgico, lupus, medicamentos como algunos antidepresivos o metildop y metoclopramida van a producir la elevación de eso. Ah, hemos terminado. Ucha, pensé que ahí no les he puesto nada del antimulleriano. No importa. Entonces, ahora anótense su tareita, por favor, basándose en todas estas hormonas del eje gonadal. ¿Qué hormonas son las que se pide, se hace el dosaje en el laboratorio, la cuantificación, para bienestar materno-fetal? Para bienestar materno-fetal. No se me vayan, tengo que tomarles foto para ver. Ah, a propósito, Carlita y Dylan, por favor. Gracias, Jorge. Es que a lo que yo estaba leyendo, esta Ajá. hormona es de la familia de los esteroides, si no me equivoco. De los andrógenos. Ajá. Claro. Y Ajá. así, siga, doctora. Ya, no solamente que es una precursor, diremos, hormonal, ¿no? Que está antes de la testosterona y que ahora se está solicitando también en el laboratorio. Por eso les decía, ahorita te voy a mostrar otra vez todo lo que es la síntesis de las hormonas. Te pondré en presentación, ¿ya? Espérenme un segundito. Todo lo que es la síntesis de las hormonas del eje gonadal, simplemente por la acción de mecanismos enzimáticos va a cambiar de una hormona a otra hormona. Y antes solamente se dosificaba lo que era la testosterona, ¿no? Porque querían ver cómo estaba, ¿no es cierto? Los estrógenos, el estradiol, ¿no? El estradiol y ya, ¿no? Como estrógeno estrella. Y nada más. Pero ahora se ha visto que hay utilidad para determinar las otras hormonas, los otros precursores. ¿Están viendo? Se está presentando, ¿verdad? Sí, se está presentando. Entonces, no sé qué partecita no te ha quedado clara. Ah, no, Sería era un eso, son los precursores de la exacto. testosterona. Sí, Ah, ya. exactamente. Sí, aquí está, la androstenediona también. Entonces, antes solamente nos interesaba esto, testosterona y estradiol, no ven nada más. Pero ahora se ha visto que es importante también dosificar lo que es la androstendiona, ¿no? La progesterona, ni qué decir, el DEAS, por eso les decía, o sea, se ha visto también que tiene utilidad, ¿no es cierto? Este DEAS también se lo dosifica en, vamos a ver, el eje suprarrenal, de glándula adrenal. Entonces, ahí es importante también la determinación de la androstendiona.
Entonces, si esta, diremos, está muy bajita, entonces no se va a producir lo que es la testosterona, ¿no? O si está en una concentración adecuada, lo que puede estar fallando es la enzima que va a hacer que no se convierta, ¿no? Aquí necesitamos también una hidroxilasa. Entonces, o una reductasa, perdón, en este caso. Entonces, no va a haber este cambio. Si te fijas, este cambio en la estructura química. ¿No ve? De un aceto a un hidroxi. Entonces, no va a haber este cambio, entonces no, la testosterona no va a haber, pues no va a actuar. Entonces, eso hace que los caracteres sexuales masculinos también disminuyan, ¿no? Entonces van a decir, ay, ahí la testosterona está baja, pero ¿por qué está baja? Entonces veremos el precursor. Entonces vamos a ver la andros. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Eso es la utilidad. Entonces, dejamos de compartir. Gracias por tu pregunta. No sé qué tratamiento se podría dar. Bueno, en cuanto al tratamiento, no podría decirte, ¿no? Porque no soy médico. Pero, sí, en cuanto a las hormonas, la que se encuentra más elevada es la FSH, Jorge Alejandro. Esa es la más importante. O sea, siempre tiene que estar la relación 1-1, habíamos dicho, ¿no? LH, FSH. Pero si la FSH se aumenta mucho, entonces eso ya quiere decir que la mujer está entrando en menopausia. Y no solamente porque sea la edad, ¿no? Que tenga 50 años, digamos, ¿no? No, se ha visto en mujeres jóvenes también ese desequilibrio. No ese incremento, lamentablemente. Entonces, obviamente ya son mujeres que ya no van a poder embarazarse, ¿no? Y muchas van, ¿no? Me imagino a algún médico especialista para el tratamiento, pero de los casos que conozco, muy pocos se han repetido, ¿no? Y chicas jóvenes y demás que, dos de ellas, ¿no? Que conozco, una de ellas, que ya había tenido un hijito grande y bueno, quería volverse a embarazar, ¿no? Pero no, lamentablemente ya no pudo volverse a embarazar. Hizo, creo, el tratamiento, pero no. Eso lo tiene que manejar directamente el endocrinólogo, ¿no? Porque les tienen que dar los medicamentos para, gracias Jorge, para ver, ¿no? De aumentar o disminuir alguna hormona. Pero no se las ve solitas, ya les había dicho, ¿no? O sea, la FSH es un buen marcador, pero no va solita. Hay que ver también cómo están sus estrógenos, cómo está la prolactina, ¿no es cierto? Y las hormonas precursoras que habíamos visto. También si se quiere embarazar, la antimulleriana, ¿no? Qué pena no les he colocado ahora en esta presentación. Pero la antimulleriana también, ¿no? Está jugando un papel bien importante en lo que es la reserva ovárica y también en el laboratorio lo estamos midiendo. Y bueno, no en este caso, pero diremos para estrógenos y para testosterona, la SHBG, que es la proteína transportadora, ¿no? Entonces eso también es necesario medir, porque a veces está la producción de las hormonas, pero la que está fallando es la proteína. Entonces ustedes saben que si no está con la proteína, esas hormonas son muy lábiles, ¿no? La acción enzimática sobre ellas pues es fatal porque son péptidos, ¿no ve? ¿No? Entonces son chiquitas. Entonces las enzimas pues las destruyen, ¿no? Felices. Entonces hay que ver también, ¿no? La proteína transportadora, que esté en la concentración adecuada. Cecilia, doctora, si solicita el perfil hormonal, pero no se realiza la prolactina, ¿afectaría el diagnóstico? No. ¿No? Porque esto lo va a solicitar el médico. O sea, son muy pocas las pacientes que vienen y dicen, ay, me quiero hacer un control de eje gonadal, ¿no ve? O sea, muy poco, ¿no? No van a venir con eso, ¿no? Entonces, el médico, el que les va a decir, señor, usted necesita ir tal día de su ciclo menstrual y se va a hacer tales pruebas, ¿sí? En muchos casos, en jovencitas, por ejemplo, les piden el DEAS, ¿no? O les piden la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Entonces, porque se necesita también conocer esos resultados, ¿no? Porque se ha visto que hay utilidad clínica, al médico le sirve. Entonces, puede ser que te pidan prolactina o no, dependiendo. Hay algunas que solamente les piden estrógenos y testosterona, por decirte, ¿no? Entonces, ahí, qué sé yo, la muchacha tiene mucho vello, por decirte, no es joven y tiene mucho vellito. Entonces, y entonces veremos cómo está su testosterona, ¿no? Y cómo están sus estrógenos. Por ahí la testosterona está un poquito más elevada que lo que está el estradiol, entonces le está afectando y por eso tiene más vellito. ¿No? Hace mujeres menopáusicas también piden testosterona, porque inclusive se ha dado en muchos casos que las señoras se vuelven más roncas de la voz, les cambia un poquitito la voz. Entonces piden. No afecta el diagnóstico. Javier, hoy me están escribiendo, qué bien chicos, me alegra mucho. Ay, no, pero espérame
espérame un ratito porque se me ha ido Javier. Dice, doctora, complementando la pregunta de Jorge, ¿es conveniente administrar hormonas a las mujeres con menopausia? Ya que muchas mujeres, a lo que pregunté, tienen miedo exacto de los efectos secundarios que pueda tener. Entonces, ¿cuándo, cómo y en qué dosis se podría administrar hormonas para estas personas? Gracias por tu pregunta, Javier, pero como les decía, yo no soy médico, entonces de dosis y demás no les podría decir, pero para todo lo que son las hormonas en las mujeres menopáusicas hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía, las mujeres se quejan, ¿no ve? De los sofocones, ¿no? Y de ese cambio de ánimo, porque puede estar muy feliz y después muy triste, ¿no ve? Eso les pasa a las mujeres que están en climaterio. O si no, están bien y de repente rojas, ¿no ve? De la nada, así unos sofocones, qué calor, ¿no ve? Pero no tengo nada. Van a fijarse muchas hasta con su abanico andan, ¿no? Pero no se les puede dar así nomás alegremente. O sea, se ha visto que si les daban estrógenos, pucha, se sentían mejor las señoras, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero a la larga puede producir cáncer, cáncer de mama. Entonces, el médico tiene que evaluar aquello, tiene que ver los antecedentes familiares, una serie de circunstancias, Javier. No se puede dosificar así nomás. Las hormonas tienen un potente mecanismo de acción. Son realmente muy potentes las hormonas. Entonces hay que ver, están viendo ustedes sus concentraciones en cuánto es en nanogramos de cilitro, ¿no? Picogramos. Para el caso de la TSH es microunidades internacionales por ml. O sea, son valores súper, súper bajitos. Entonces, si el médico le va a dar una dosis de más o de menos un poquito, altera todo, altera todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, mejor siempre ir donde un especialista y no quedarse con una sola opinión, ¿no? Sino ir donde otro médico especialista también para que les pueda ver. Porque la parte emocional también juega muy importante. Sí, eso, Jorge. Digo, Javier. Porque me pregunta entonces cuándo, cómo y en qué dosis, difícil, ¿no? Eso del cuándo, cómo, el por qué y en qué dosis el médico tendría que ver. Porque son muchos los efectos secundarios. Jorge. Tengo una pregunta más, doctora. Una paciente con más de 2 semanas de sangrado, ¿qué tipo de alteración hormonal ocurre y qué tipo de determinación se le tiene que realizar para saber qué está afectando? Muy buena tu pregunta, Jorge. Gracias. Más de 2 semanas de sangrado. Entonces, hay que ver, ¿no? Porque inclusive también puede ser una anemia o pueden ser miomas uterinos. Hay que ver también la edad de la paciente. ¿Sí? Porque hay mujeres de que el mioma produce mucho sangrado, mucho sangrado. Luego, si no tiene miomas, también puede ser ovarios poliquísticos y si no, también puede ser algún tipo de anemia, ¿no? Si es que no es algo más serio. Entonces, ahí no solamente es el eje gonadal, Jorge, sino también hay que ver todas las pruebas de laboratorio. ¿No? Hemograma completo, toda una exploración física, pruebas de imagenología, hay que hacer la ecografía, o sea, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para que tenga 2 semanas de sangrado es mucho. Y es muy peligroso también, muy peligroso, puede hasta desmayar. No hay que tener cuidado. Eso pensando siempre en lo positivo, ¿no? Porque puede ser también un legrado mal hecho, ¿no? O un aborto. Sí, un aborto espontáneo. Entonces, todas esas características y todo eso lo tiene que ver el médico. No es un sangrado, pero el sangrado debido a quién, ¿no? Me imagino que para 2 semanas de sangrado ya ha debido ir al médico, ¿no? A emergencias. Primero hay que parar el sangrado, ¿no? Y luego hay que ver la causa, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. Javier me dice, uy, muchas gracias. Entonces, lo conveniente es dejar que el tiempo de la menopausia sea normal. Claro, claro, porque es algo fisiológico, Javier Valdivia. Es algo fisiológico en las mujeres, ¿ya? No es que, ay, no, Dios mío, ya estoy en mi climaterio, premenopausia, menopausia, no, qué horror, no, no. Nuestras abuelas, tatarabuelas, todas han pasado por la menopausia, ¿no es cierto? Y aquí estamos nosotros. Entonces, no, es algo fisiológico, no es algo patológico. Entonces hay que tomarlo como tal. Gracias, Javier. Cecilia dice, doctora, las mujeres con SOP tienden a subir de peso. ¿Eso se debe a alguna hormona en específico? No siempre van a subir de peso.
pero sí es un desequilibrio hormonal importante. En este caso, lo que está elevada es la LH, Cecilia. Gracias por tu pregunta. Gracias, chicos, por sus preguntas. La LH está elevada, Cecilia. No habíamos dicho que FSH se eleva más en lo que es la menopausia y para lo que es el síndrome de ovario poliquístico se eleva más la LH. LH está mucho más alta que el FSH y eso pues, produce el trastorno, ¿no? Porque la idea es que, gracias Cecilia, es que vaya la relación uno a uno, ¿no? Pero hay que ver otras cosas más. Ahí no solamente es el eje, digo, el sistema endocrino, sino también ahí hay que ver todo lo que es el sistema inmune, también cómo está nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema nervioso con toda la parte emocional y, bueno, hacer las pruebas básicas de laboratorio, ¿no? Todo lo que es hemograma principalmente. Entonces, todo eso ayuda, tiene que ser ese complemento, ¿no? Como les decía al principio, no solamente hacer como los grandes eruditos investigadores de años atrás que solamente investigaban una cosa, ¿no? Y ya, ¿qué me importaba el resto? En cambio, ahora estamos viendo que todo se relaciona. Entonces hay que ver eso. No solamente suben de peso con SOP. Y ahorita es bien frecuente el SOP. Está bien frecuente en las mujeres, lo que antes no se veía. Hay que tener cuidado también si estas personas no están tomando muchos anticonceptivos. Esos anticonceptivos hacen que los folículos, han visto, ¿no les recuerdan? Se queden en un estadio de maduración y se quedan ahí. Y como adentro tienen el líquido, ese es el quiste. Y se quedan ahí. Y ya no se llega a la ovulación. Entonces viene otro y se queda igual en un estadio de maduración. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y eso no es normal. Y eso del pez hay que ver. Es que para entenderlas y amarlas, Doc. Muchas gracias, Doc. Gracias, Javier. Sí, nos tienen que entender y amar mucho. Porque con estos ciclos sexuales están viendo, las hormonas suben, bajan. Por eso, por favor, paciencia con las mujeres. Chicas, con ustedes también paciencias, ¿ya? Ustedes mismas ténganse paciencia. Y Kevin me dice una pregunta, ¿qué pasa con la prolactina durante la lactancia? ¿Es la regulación del ciclo menstrual y por qué se presenta la menorrea? Precisamente por la prolactina. Gracias, Kevin, por tu pregunta. Muy importante. Cuando la mujer da de lactar, se aumenta la prolactina. No se olviden que esta también está producida por lo que es la hipófisis, ¿no ven? De alguna manera va a inhibir lo que es el HFSH. Entonces no va a haber menstruación. ¿Sí? Es como una, no sé, supresión, diríamos, ¿no? De todo lo que es el eje gonadal, pero también fisiológico, gracias a la prolactina cuando se está dando de lactar. Eso no quiere decir que haya mujeres que se puedan embarazar, se pueden embarazar, pero normalmente lo que hay es esa supresión, entonces los ovarios descansan, sí, todo el eje descansa y bueno, se está dando de lactar y ya, ¿no? Y es una relación de la prolactina que va directamente con todo lo que es el hipotálamo. ¿Qué pasa con la prolactina durante la lactancia? Pues se eleva la prolactina. En la regulación del ciclo menstrual, pues va a haber una supresión en la mayoría de los casos del ciclo menstrual. Y por eso se presenta la menorrea. Por eso, Kevin. Sofía me dice, doctor, ¿el cortisol afecta el ciclo menstrual? Claro que sí. El cortisol es una hormona de estrés agudo. No te olvides, Sofía. Y sí, va en directa relación. Inhibe lo que es el sistema inmune y inhibe el sistema endocrino. Inhibe y obviamente el ciclo menstrual. Hay supresión del ciclo menstrual por estrés. Sí, eso también hay que tener cuidado. Tienen que aprender nomás, tenemos que aprender a relajarnos. Aunque con sus tareas, con sus clases, tal vez no sea tan fácil, ¿no?